Buen día, Dies Xochitl, público de Mazahualquiltos. Como ya hemos explicado en otros videos, en el pensamiento náhuatl, en la forma de contar los días es un grupo de 20 multiplicado por el número 13, dando por resultado 260 combinaciones diferentes, y así es como se van contando día tras día. Entonces, bueno, hoy es un día Dies Xochitl, y también hemos explicado que cada día tiene su patrón o patrona, su divinidad, masculino o femenino. Y bueno, resulta que la patrona de este día, de los días Xochitl, pues se llama la Xochiquetzal, quien pues resulta ser la diosa o la patrona de la música, de los músicos, del arte, de la belleza. Y pues esta ha sido la patrona de los músicos y de la música durante siglos, milenios tal vez, en esta región que pues es la Mixteca poblana. Pero bueno, la cosa es que dentro de unos días va a ser el 22 de noviembre y los músicos aquí en Santa Clara Huitziltepec van a celebrar a Santa Cecilia, que es pues una divinidad de la religión católica originaria de Europa. Entonces, ¿cómo es que llega esta Santa Cecilia aquí? Pues es bien claro, con la conquista española, con la conquista religiosa, pues es como llegan aquí todos estos personajes católicos. Pero ¿quién fue esta Santa Cecilia? Bueno, para hablar de ella hay que remontarse muchos siglos en el pasado, pues al antiguo Imperio Romano, allá por finales del siglo II y principios del siglo III. Acuérdense que para esa época el cristianismo se está expandiendo en todo el Imperio Romano y la religión que estaba pues era la religión de los romanos, la que los cristianos llamaban los paganos, ¿no? Y entonces hay problemas religiosos muy serios, persecuciones y todo eso. Entonces nada más para que recuerden les menciono el caso de Hipatia de Alejandría. Acuérdense que ahí estaba la biblioteca esa más grande, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en Alejandría, lo que hoy es Egipto. Y pues bueno, esta mujer, estaba ahí en la biblioteca junto con otros sabios, muchos sabios de la época, los cristianos que están en contra de lo pagano, que le llaman lo que es romano, la religión romana. Derrumban las puertas de la biblioteca, entran, queman todos los libros, los poquitos que se logran salvar rescatan algunos, y a ella, a Hipatia, lo que le hacen los cristianos, pues es desollarla. Cuentan que agarraron conchas afiladas y le quitaron cachos de piel y lo anduvieron aventando por todo Alejandría. Entonces esa época es muy difícil, muy compleja por eso, por la guerra entre dos religiones, una que está en franca decadencia, que es la antigua religión romana, con dioses como Júpiter, Juno y todos estos, y por otro lado está la expansión, el crecimiento del cristianismo. Entonces en ese contexto es que sale la Santa Cecilia, que dicen es una mujer de la nobleza romana, vive en Roma, y que su familia la casa, bueno, con un hombre que ella no quería, pero la familia hace el trato, se casan ellos, y en la noche de bodas, ella, la Cecilia, le dice a su esposo que pues ella ya se volvió cristiana, ya aceptó el cristianismo, ya se bautizó, y que no quiere tener sexo porque quiere permanecer virgen para ofrendar esa virginidad a Jesucristo. Y bueno, entonces ella dice que hay un ángel que le está cuidando. Entonces su marido le dice, pues yo no veo nada. Y entonces ella le dice, no, pues es que te tienes que convertir al cristianismo y bautizarte para que lo puedas ver. Entonces el esposo le hace caso, se convierte al cristianismo ahí en Roma y lo bautizan. Y pues sí, luego cuando ya llega a ver a su esposa en una noche, pues resulta que sí ve el ángel ahí a un lado, y el ángel pues está bien contento porque no le hizo el sexo a su esposa, y entonces agarra, parece que una guirnalda de flores, algo así, y se los pone a los dos. Pero bueno, como decía, la situación en Roma es bien compleja, entonces hay persecuciones también contra los cristianos, y en esa situación pues es la que la Santa Cecilia se va a hacer mártir, o sea que dicen que va a morir por su religión.
Entonces, bueno, primero para castigarla la quieren quemar ahí en las termas de su propia casa, su residencia, no lo logran, y entonces la atacan con un hacha, le dan 3 cortes aquí en el pescuezo, en el cuello, y entonces cuenta la leyenda que mientras ella tardó varios días en morir, mientras estaba sufriendo, en lugar de gritar y llorar y todo eso, pues mejor estaba cantando. Y bueno, en realidad no hay información certera y precisa sobre ella, más bien su vida es como una especie de leyenda. Se le menciona ya como mártir en el siglo V, en este libro que se llama El Martiriolo o algo así, que aquí ya habla de los mártires cristianos. Entonces, pues es muy probable que la tal Cecilia ni siquiera existió, pero bueno, su vida es más bien como una leyenda. Como quiera que sea, el Papa Gregorio el Grande, el Gregorio XIII, el que hizo la reforma gregoriana, la declara la patrona de la música en el mundo católico. Y bueno, así es como la representan actualmente, como una mujer güera, o sea, de piel blanca, de rasgos europeos, y que está tocando a veces un órgano, o la mayor de las veces un arpa. Entonces, bueno, esa es la historia más o menos de la Santa Cecilia. Y bueno, aquí nos preguntamos, como música o como músico, ¿es lo mejor que tiene Europa que ofrecer la Santa Cecilia? Bueno, pues nosotros aquí decimos que lo mejor que ha parido Europa en cuanto a música se refiere, pues es un alemán, que nació en un pueblo que se llama Eisenach, se llama Johann Sebastian Bach. Él nació ahí como por finales del siglo XVII y murió en el siglo XVIII, exactamente, bueno, a mediados en 1750, allá en la Alemania. Bueno, él murió en Leipzig, ya se había mudado ahí. Entonces, las dos grandes aportaciones que hace Johann Sebastian Bach a la música, se dice que son, por un lado, los conciertos para teclado, porque antes no lo había. Entonces, a raíz de él, pues él se echa conciertos para órganos, para clavecín le llaman, y bueno, esa es una de sus grandes aportaciones. Y la otra es la base de la armonía que se usa hasta el día de hoy, que eso es el sistema temperado, que consiste en que divide en 12 tonos las octavas. Entonces, acuérdense ustedes que una octava la dividen en do, re, mi, fa, sol, la, si, más los 5 que hay en medio, ¿no? Entre do y re y así. Entonces da un total de 12 tonos. Entonces la proporción entre octava y octava pues es de 2. Y entonces eso pues es una progresión geométrica y tiene una escala logarítmica. Entonces, bueno, si es 2 y tenemos r elevado a la 12ª potencia, pues despejamos r y el resultado pues es 1.05946. Y ahí está la clave de toda la música, aunque muchos músicos no lo sepan, ¿no? Entonces, la relación tan bella entre música y matemáticas, pues se da precisamente con pues con Johann Sebastian Bach. Y bueno, su música a veces pareciera que es geometría pura. Entonces, la obra que nos deja Bach, todo lo que él dejó escrito, pues es extensa. De sus composiciones que hizo con voz humana, son algo así como que 525, e incluye cantatas, oratorios, pasiones, corales, y ya con instrumentos son algo así como 496, e incluye conciertos, oberturas, sonatas, fugas, preludios y cánones. Entonces, si hacen la cuenta, pues son más de 1000 composiciones, ¿no?, que hizo este genio de la música, Johann Sebastian Bach. Entonces, dicen los que saben de esto, que la obra maestra de este músico alemán es algo que se llama Das wohltemperierte Klavier, que es el clavecín bien temperado. Entonces, esta obra maestra está dividida en dos, en dos partes, que está compuesta de preludios y fugas. Cada uno tiene 24 e incluye todas las tonalidades de la gama cromática, mayores y menores, o sea, do mayor, do menor, do sostenido mayor, etcétera, ¿no?
Cuando Johann Sebastian Bach estuvo vivo, a él se le reconoció más su talento como intérprete, no como compositor. Aunque su obra es genial en cuanto a lo musical, lo técnico y lo didáctico, su obra quedó olvidada y a lo mejor hasta estaría a punto de haber desaparecido, si no es que unos 50 años o poco más de 50 años después de su muerte, el músico Mendelssohn la conoció, pues la leyó, la sintió y se dio cuenta de la grandeza que había ahí. Entonces, pues él a partir de ahí se dedicó a darla a conocer, a difundirla, y bueno, pues tal vez gracias a él debemos que se reconozca hoy en día el talento de este músico alemán. Entonces, la música de Johann Sebastian Bach tiene una forma, digamos, estética teológica, o sea que es música religiosa. Sus armonías se dice que son celestiales, es lo más cercano que podemos tener a la música divina. Entonces toda su música es una especie de alabanza a Dios, al Dios cristiano, claro. O sea que él alaba a Dios con su música. Y entonces ahí hay que poner en claro que Johann Sebastian Bach pues no era católico, él era luterano. ¿Se acuerdan de la Reforma protestante con Martín Lutero en el siglo XVI? Y bueno, entonces la cosa es que él no era católico, era protestante, luterano para ser preciso. Y es bien interesante porque él no es un músico aislado, o sea que no es un genio que nació por ahí, sino que todo su entorno, toda su familia, desde su abuelo, padre, tíos, pues todos son músicos. Entonces él nació en medio de la música, ¿no? Y bueno, tal vez de ahí un tanto su genialidad. Entonces piensen ustedes que en la iglesia protestante pues no se permiten las imágenes, ellos no creen en santos, en vírgenes, en nada de eso, si acaso nada más se permite un Cristo. Entonces en la iglesia protestante, y la mayor parte de Alemania se hizo protestante, no hubo manera de que se desarrollara la pintura en lo religioso, y entonces pensamos que el cauce que tuvo para desarrollarse lo encontró en la música. He ahí la genialidad de Johann Sebastian Bach. Entonces él compuso, les digo, todas sus obras son religiosas, pero una de las más bellas, nada más por dar un ejemplo, es una pieza que compuso para el Viernes Santo, para tocarse ese día. Es una pasión, se llama La Pasión según San Mateo. Es una obra bellísima para cualquier oído humano que lo escuche. Yo en particular, el maestro Filo, no soy cristiano, no creo en Cristo ni nada de eso, pero reconozco, ¿no?, la belleza, la grandiosidad de esas piezas musicales. Y bueno, por eso mismo es que me atrevo a decir que no puede haber un músico o un maestro de música que no conozca a Bach, a Johann Sebastian Bach. Eso es impensable, imposible, ¿no? Pues si Bach es quien es dentro de la música, ¿no?, lo que debemos a Bach. Entonces, bueno, ahora que me acuerdo, ya ven que la Filari les ha platicado de el cajón de los recuerdos y los apuntes que dejó el hijo de Aniceto Crisanto. Bueno, él no era músico. Don Aniceto Crisanto sí tocó aquí en bandas, aquí en el pueblo, en el Santa Clara, Huitziltepec, pero el hijo de Aniceto Crisanto no era músico. Pero ahí en su libreta a mí me llamó mucho la atención porque entre todas sus puterías que vive, como gay que es, anduvo de país en país en el mundo, hay una parte en la que él habla de Johann Sebastian Bach, fíjense, por eso me llama la atención. Entonces hay varias historias que tocan este tema, ¿no? Pero por ejemplo hay una que habla de que conoció a un novio, un rico industrial alemán, que era muy culto, que pues lo andaba llevando así a conciertos y todo eso, y en una de esas describe cuando fue a la Catedral de Berlín y escuchó la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach y toda la descripción que hace de eso, bien interesante, ¿no? También cuenta, por ejemplo, que en el año 2000 fue a Leipzig, que es la ciudad donde murió Bach. Entonces ese año le dedicaron una conmemoración muy especial, entonces toda la ciudad era Bach. Había conciertos por todos lados, en la calle, en los parques, en los cafés, en los auditorios. Y bueno, ahí andaba el hijo de Aniceto Crisanto puteando, pero pues también escuchando la música de Bach. Y ahí escribe que su pieza favorita es la cantata 140, que se llama Wachet auf, ruf uns die Stimme. Y bueno,
corto, lo que él dice es que lo más valioso que él encontró en Alemania, pues es su filosofía y su música. Pero bueno, fuera de todo eso, es interesante pensar qué piensa un músico o alguien que se dice músico de Bach. Bueno, pues les voy a compartir lo que dijeron, lo que pensaron 4 músicos reconocidos sobre Johann Sebastian Bach. Bueno, el primero de ellos es Beethoven, creo que le suena el nombre a muchos, ¿no? Beethoven decía que Bach es el dios inmortal de la armonía. De hecho, el nombre Bach, la palabra Bach, que es el apellido, es alemán. La palabra la podemos traducir como arroyo, que es como un río chiquito, eso es lo que significa Bach. Entonces Beethoven también dijo algo así como Nicht Bach sollte er heißen, sondern Meer, algo así, ¿no? Que quiere decir, no debería llamarse Bach, o sea, arroyo, sino mar, pues por su inmensidad, por su grandiosidad. Bueno, otro músico también de lengua alemana, pero austríaco, Mozart, él llegó a decir esto, la música de Bach es algo que hay que aprender. Otro músico, Schumann, decía, solamente hay uno de quien los demás podríamos sacar algo nuevo, Bach. Y Wagner, otro músico también alemán, decía, en la naturaleza solo existe una fuente inagotable de genialidad, creatividad y nuevas ideas, Johann Sebastian Bach. Bueno, entonces en nuestra humilde opinión, el occidente cristiano, si ahí tienen que venerar a un músico, pues es sin duda alguna a Johann Sebastian Bach, que él sí sería como una especie de dios para la música y para los músicos. Y bueno, pero esas son cosas de la vieja y decadente Europa. Aquí, en esta tierra donde estamos, en la Mixteca poblana, pues nuestros antepasados tuvieron pues otras ideas acerca de la música, otra manera de escribirla en los códices, otra manera de sentirla, de interpretarla, de todo esto, ¿no? No solamente la música, sino también el arte y pues la divinidad misma, ¿no? Entonces ya hemos dicho también aquí que en el pensamiento antiguo náhuatl no todo era cosa de machos en cuanto a lo divino se refiere, sino que ellos tenían este concepto de la dualidad, y en ese concepto de la dualidad pues siempre, hola Melanie, pásale, siéntale, ahorita empezamos, en ese concepto de la dualidad pues se tiene lo masculino y lo femenino. Bueno, un ejemplo podría ser en el caso del agua, este elemento de la naturaleza, pues su parte masculina es Tlaloc y su parte femenina es la Chalchutlicue. Y bueno, en el caso del Mictlán, pues también se dice que los 9 niveles del Mictlán y que hasta el último ahí está la pareja dual, que es la parte masculina es el Mictlantecutli y la parte femenina es la Mictlancíhuatl. Y bueno, entonces lo mismo pasa con el arte, la música, la belleza. La parte femenina, pues es la Xochiquetzal, que es la patrona de los días Xochitl, pero también tenemos la parte masculina, que es el Xochipilli, que este es el patrón, pues, de los días Ozomatli. Entonces, pues bueno, aquí están los dos, lo masculino y lo femenino, los dos dioses patrones, como les quieran llamar, el Xochipilli y la Xochiquetzal, patrón y patrona de la música y los músicos del arte y la belleza. Pero bueno, acerca de los atributos, símbolos, mitos de esta dualidad, pues de eso ya les hablaré en ocasión, porque pues ahorita ya llegó la luna y ya vamos a empezar la clase de matemáticas. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.